1. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, que se acuerda que estuvimos hablando también. Él habla de esto del lenguaje del devenir, cómo las palabras antes de que existiera el alfabeto, antes de que existiera la imprenta también, donde a partir de la imprenta empieza a ser un lenguaje donde todos podemos acceder. Antes era muy selectivo para una clase determinada, una élite determinada, por supuesto que tenía que ver con el dinero, ¿no es cierto? Siempre todo selectivo a la gente que tiene dinero. Y antes el lenguaje era para un determinado grupo. Él hablaba del lenguaje del devenir. ¿Por qué? Porque los griegos antes, ¿cómo decían una palabra? Decían una palabra a través de un hecho heroico. Por ejemplo, un hombre que es un gladiador pudo matar a un león. Bueno, a partir de ahí se generaba la palabra. Entonces no estaba dividida ni la idea, ni el orador, ni la acción. Era el lenguaje del devenir. Era el lenguaje del devenir. A partir de que la imprenta empieza, como les dije antes, el lenguaje comienza a tener sentido y es ahí donde él aparece todo lo que él dice acerca de la diferencia de otros filósofos, como por ejemplo alguno como Descartes, que habla de la preponderancia de la razón. O sea, que la razón, pienso, luego existo, es como que yo existo porque puedo pensar, si no, no existo. A diferencia de Rafael Echeverría, que él lo que dice es, yo puedo pensar por el lenguaje. Si no tengo un lenguaje, no tengo palabras en la cabeza, no pienso. Entonces, el lenguaje precede a la razón. Precede quiere decir que es más importante, preponderante. Él habla de esto, habla del nombre postulado, que son 3. Dice de que somos seres lingüísticos. Diciendo que somos seres lingüísticos es que somos, existimos y tenemos identidad como personas porque tenemos lenguaje. Sin lenguaje careceríamos de ser persona y de existir. No podríamos existir sin lenguaje. De hecho, él habla, por ejemplo, si un niño cae en una selva y no se comunica y no interactúa por medio del lenguaje, se va a morir. Dice que el lenguaje es acción. ¿Por qué? Porque antes el lenguaje era para describir, se usaba solamente para describir. Por ejemplo, para decir, solamente para nombrar cómo era una cosa. En cambio, él lo que considera que el lenguaje son las cosas. El lenguaje es más que describir. El lenguaje crea realidad y permite que interpretemos la realidad. Nosotros interpretamos y comprendemos lo que nos rodea porque tenemos capacidad de lenguaje. Si no, no podríamos tampoco interpretar nada ni tampoco crearíamos una realidad. Porque no podríamos observar, al no poder pensar, no podemos nada. Después dice, los seres humanos se crean a través del lenguaje y es lo que también lo que dije anteriormente. Se crean a través del lenguaje. El humano es porque tiene lenguaje. Si no tienes lenguaje, no sos. Por eso la preponderancia de él. Y él lo que hace es dividir. Se divide la idea, el orador y la acción. El lenguaje genera acción. Puedo hacer cosas, puedo relatar. Yo puedo decir por medio del relato quién soy, puedo decir qué pasó, puedo decir datos. Y también ese relato lo puedo modificar. Porque uno cuando habla, cuando uno tiene una palabra y piensa, ¿acaso no puede modificar lo que está diciendo? Yo puedo ir para atrás, volver a... Se llama como rediseñar. Rediseñar algo es volverlo a decir y hasta lo puedo cambiar. Y ese relato me da la identidad de quién soy. Porque si yo digo tal cosa, eso es lo que el lenguaje nos crea como personas. Nos precede, como dije antes, en importancia. Es primero el lenguaje, después somos personas. Miren la preponderancia que él le da a comunicarnos. No sé si es importante para él. Si no, no somos. Después habla de los principios. Los principios dice que los seres humanos se inventan a sí mismos por medio del lenguaje. ¿Qué es inventarnos? Diseñarnos. Nosotros somos porque tenemos lenguaje. Podemos elegir ser de una manera u otra porque tenemos lenguaje. El lenguaje nos permite elegir, tomar decisiones, elegir una cosa u otra, modificar la decisión que tomamos, cambiar el relato.
Todo fenómeno social es un fenómeno lingüístico. Todo lo que hagamos en nuestra vida está atravesado por el lenguaje. Sin el lenguaje nada. No podemos cambiar ninguna... Si no tenemos lenguaje no cambiamos realidad, no interpretamos. Y después viene un postulado que dice, no sabemos cómo son las cosas. Yo no puedo saber cómo es esto o qué pasó si no tengo lenguaje. Y lo único que sé es lo que yo observo. No es que yo digo, yo vi esto. No, yo observé esto. No es lo mismo. Observar es algo personal. Va a haber tantas observaciones como personas. Lo que dije del lenguaje recursivo tiene que ver con que podemos reflexionar los hechos del lenguaje. Todo el tiempo podemos reflexionar lo que dijimos, lo que somos, lo que hacemos, la realidad que vemos. Lo que les dije antes también, la capacidad del relato, lo dije recién. Como dije antes, nombrando al filósofo Descartes, que él decía que la razón preponderaba por sobre todo el ser humano, este hombre, Rafael Echeverría, con esta nueva revolucionaria forma de ver el lenguaje como un todo, como lo más importante, dice que sí, la razón sí, pero la razón es una partecita más del ser humano. Y puedo tener razón porque tengo lenguaje, o sea que si yo puedo tener razón porque tengo lenguaje, quiere decir que el lenguaje sería que lo más importante. Bueno.